Hola, muy buen día. Mi nombre es Luis Enrique Perdomo Rodríguez. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. Actualmente estoy haciendo un curso de Sistema Integrado de Gestión. Hoy les voy a hablar de la norma ISO 14001 y la ISO 45001. La ISO 14001 se enfoca en la protección del medio ambiente y su propósito es implementar marcos, proporcionar marcos a las organizaciones para que desarrollen su responsabilidad ambiental. En cambio, la ISO 45001 busca prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, y su propósito es ofrecer un marco a las organizaciones para que desarrollen políticas y estrategias de seguridad y salud en el trabajo. Estas normas implementan unos criterios. En el primer criterio tenemos que son la caracterización de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, en cuanto hace referencia a la norma ambiental, pues verificamos qué peligros se ven en la organización, peligros para el medio ambiente. Entre ellos pues tenemos, por ejemplo, cuando salen muchos residuos o contaminan el ambiente con estos residuos, ya sea humo, ya sea basuras o residuos de componentes químicos. Entonces, la idea de este criterio es verificar qué tipo de peligros y riesgos se dan en la organización para el medio ambiente, y obviamente buscar eliminar estos peligros. Igual, en cuanto a la ISO 45001, también es evaluar qué riesgos, qué peligros hay dentro de la organización para los trabajadores. Entonces, miramos, por ejemplo, si hay lugares que no tienen buena señalización de riesgos, que hay derrames de sustancias o de desperdicios que pueden ocasionar lesiones o enfermedades laborales a los trabajadores. Entonces, en ese criterio con respecto a la ISO 45001, hace referencia a eso: evaluar y caracterizar qué tipo de peligros y riesgos hay para los trabajadores en la organización, y obviamente buscar la forma de mitigarlos, eliminarlos o disminuirlos. En cuanto al siguiente criterio de liderazgo y participación de trabajadores, pues básicamente consiste en que el líder de la organización establezca políticas y normas y estrategias pues para mitigar todos los riesgos referentes tanto al medio ambiente como a los riesgos que se dan en el entorno laboral. En planificación y control de operaciones, que es otro criterio, básicamente se evalúan y se determinan diferentes estrategias en las diferentes operaciones de la empresa, pues para mitigar o reducir o eliminar tanto el riesgo ambiental como el riesgo laboral, ¿sí? En cuanto a las dos normas. Y la gestión de emergencias y respuesta, pues básicamente ya se crean planes de contingencia o planes de mejora para eliminar todos los desechos o la destrucción del medio ambiente con el trabajo con el trabajo o la labor de la empresa. Entonces, eliminar todos esos riesgos o desechos en cuanto al medio ambiente que dañan el medio ambiente. Y en cuanto a la gestión de emergencia y respuesta, que hace referencia a la ISO 45001, entonces ya miramos a ver dónde están los riesgos laborales para los empleados, ¿sí? Qué tipo de sustancias son las que los afectan o los hacen enfermar, o qué labores pueden producir enfermedades o daños a los trabajadores. Entonces, la idea es gestionar planes o respuestas, ¿sí? Para evitar estos riesgos y estos peligros, o incluso cuando, por ejemplo, se hacen simulacros también en las empresas, cuando digamos que se hace un simulacro de
del derrame de una sustancia que es nociva. Entonces, ¿cuál es el plan a seguir? ¿Cuál es la estrategia que deben hacer los empleados? ¿Por dónde está la ruta de evacuación? ¿O cuáles son los implementos de limpieza que tienen que usar? O los trajes especiales para contener o para prevenir estos derrames o para prevenir enfermedades o lesiones a los trabajadores. Bueno, en fin, la gestión de emergencias y de respuesta hace referencia a todo lo que se hay que hacer para eliminar, prevenir o contener amenazas en el ámbito laboral. Y con el último criterio, que es identificar el desempeño y la mejora continua. Ya básicamente buscar, ya como tenemos identificado todos esos factores que amenazan, vulneran o contaminan el medio ambiente con la labor diaria de la empresa, entonces buscamos la mejor forma de cambiar los procesos o mejorarlos para reducir esos riesgos o reducir esos residuos que dañan el medio ambiente. Si miramos la implementación, cómo podemos implementar esos criterios. Por ejemplo, tenemos la caracterización de peligros y evaluación de riesgos, ¿sí? Pues podemos, por ejemplo, en controles y medidas podemos crear matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos, procedimientos, documentos. Podemos crear procedimientos documentados para las actividades críticas, como manuales, ¿sí? Para saber qué hacer en esos momentos. O podemos tener el uso adecuado de elementos de protección para prevenir lesiones. Controles de ingeniería para reducir exposición de peligros, exposición a peligros. Entonces, si es un lugar que, por ejemplo, presenta radioactividad, entonces tiene que estar bien sellado, que las personas que trabajan cerca de ella tienen que tener sus implementos de protección bien organizados, puestos en su cuerpo, debidamente sellados. Tenemos que tener en cuenta también sugerencias prácticas, como por ejemplo actualizar la evaluación del riesgo cuando cambien procesos o equipos, involucrar a los trabajadores de las organizaciones en la identificación de peligros, ya que ellos son los que conocen mejor las tareas y saben qué sucede en ciertos procedimientos, cuáles son los peligros o cuáles son las desventajas a los que se pueden ser parte, ¿sí? Al realizar estas labores. Un ejemplo muy práctico de esto puede ser que en una empresa de construcción se identificó que el manejo de materiales generaba riesgos de caída y contaminación del residuo. Tras la evaluación, se reorganizaron las tareas de trabajo, se mejoró el almacenamiento de materiales y se implementaron prácticas de separación de residuos, reduciendo accidentes y el impacto en el medio ambiente. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo podemos hacer esto. También en cuanto a la ISO 45001 con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, tenemos el criterio de liderazgo y participación de los trabajadores. ¿Cómo implementarlo? Pues dice que la aplicación de este criterio inicia en el compromiso visible de la dirección estableciendo políticas claras relacionadas con la seguridad de salud laboral y el cuidado del medio ambiente. Algunas sugerencias prácticas para lograr resultados sostenibles es clave reconocer la participación de los trabajadores. Como ya sabemos, nuestros trabajadores, que son las personas que laboran en la empresa, son los que conocen más de todos los posibles riesgos que pueden sufrir y también de los posibles contaminantes que puede generar la actividad económica. Entonces ellos son los que deben estar involucrados principalmente en la resolución de estos riesgos, prevención de estos riesgos y la eliminación de estos residuos contaminantes.
Un ejemplo claro es en una empresa industrial se simuló un derrame de sustancias peligrosas. El ejercicio permitió corregir fallas en la comunicación interna y mejora los tiempos de respuesta, reduciendo riesgos para el trabajador y el entorno. Hay otro criterio que es identificación del desempeño y mejora continua. ¿Sí? Ese criterio se aplica mediante el seguimiento constante de los resultados obtenidos en seguridad y salud laboral y gestión ambiental, pues obviamente para las dos normas ISO, ¿no? Se establecen identificadores que permitan medir el desempeño y dictar oportunidades de mejora. Entre los controles y medidas tenemos indicadores de desempeño en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, auditorías internas periódicas, revisión de incidentes y no conformidades, planes de mejora con responsables definidas, sugerencias prácticas, analizar los errores como oportunidades de aprendizaje e involucrar a los trabajadores en la evaluación de resultados, mantener un seguimiento constante de solo al final y no solo al final del periodo. Recuerde que estas evaluaciones tienen que ser periódicas, no solamente una sola vez y ya no, siempre se tienen que hacer por lo menos una vez al mes, ¿sí? Para evaluar los cambios. Obviamente cuando se crean nuevos procesos en la organización, que se compró una nueva máquina o que se creó otra nueva técnica para realizar la misma actividad pero con más eficiencia, entonces como se cambió el proceso, se cambió la maquinaria, entonces se tiene que evaluar los nuevos riesgos que sugieren esos nuevos eventos, ¿sí? Porque como todas las empresas están en constante evolución, en constante cambio, ¿sí? Y reestructuración, entonces al cambiar los procesos se generan nuevos riesgos y se generan nuevos residuos, entonces obviamente también se tiene que estar haciendo constante evaluación. Un ejemplo de la logística analizó sus indicadores y detectó un aumento en lesiones menores. Tras revisar los resultados, ajustó capacitaciones y diseños algunas tareas, logrando mejorar el desempeño y reducir accidentes en los meses siguientes, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, si se está evaluando que efectivamente en cierta área o en cierta labor que se está desempeñando algunos trabajadores se presentan algunas lesiones o algunos riesgos, pues entonces se buscan estrategias o cambios en la tarea, pues para mitigar esos riesgos o para prevenir lesiones o para eliminar desechos que dañan el medio ambiente. Entonces es más que todo eso es un resumen de las normas ISO 14001 y ISO 45001 en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y la prevención de riesgo ambiental. Pero pues todo por ahora, muchísimas gracias.